Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy continuando con la clase de Historia, Geografía y Economía, vamos a hablar acerca del feudalismo. Bien, ya en la clase pasada habíamos mencionado un poco de lo que era la Edad Media, el feudalismo y todo ese proceso de cambios que venía luego de la caída del Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a materializar todo lo que hemos dicho. Ya hemos hablado bastante en la clase pasada con el Imperio Carolingio con respecto a los antecedentes, ¿no? A todas estas cuestiones que, digamos, fueron el origen o el germen para lo que hoy va a ser el feudalismo. Obviamente esto viene después, desde antes, perdón, cuando hicimos las invasiones bárbaras, que espero que recuerdes, también esto debe estar en tu cuaderno. Entonces, todo esto recae por su peso, chicos, y termina en un nuevo sistema. A ver, vamos a recordar un poco. Recuerdan que hicimos un poco la antropogénesis, ¿no? La evolución del hombre, cada uno de los homos, todo lo que desarrolló, ciertas características, y luego hicimos lo que fue el esclavismo con las principales civilizaciones. Teníamos a Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, bien. Luego de ellas sucede un momento de invasiones, las invasiones bárbaras, y luego se da un establecimiento de nuevos reinos, no en diversas zonas. Luego llega el feudalismo, que vendría a ser un nuevo sistema. Pasábamos de la relación esclavo-esclavista a una relación señor feudal con siervo. ¿Ok? Y es así donde vamos a explicar un poco esta relación de clases sociales, explicar un poco su economía y su impacto y su importancia. ¿Ok? Empezamos. El feudalismo. El feudalismo es parte de un periodo más grande llamado la Edad Media. Bien, la Edad Media viene del 476 hasta el 1453 después de nuestra era, ya es después de nuestra era. Esto coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, o con Constantinopla, la toma de Constantinopla. Bien, concepto es el tercer modo de producción basado en ¿qué? En la gran propiedad de la tierra. A ver, un poco por acá. Basado en la gran propiedad de la tierra, es decir, la base fundamental ya no era como años anteriores, ¿no? Por ejemplo, durante la comunidad primitiva, ¿cuál era la base fundamental? Era la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza. ¿En qué se basaba su economía? En la agricultura. Ya luego con los esclavistas, ¿no? Los productos agrícolas, lo que se podía obtener con la agricultura, el intercambio. Sin embargo, aquí ya va a ser la tierra la base fundamental. La agricultura se va a llevar a gran escala. Bien. Y obviamente también la explotación y la explotación servil. Ya no va a ser una explotación esclavista, porque cuando eran esclavos, ¿no? Estaban deshumanizados, ¿no? Eran deshumanizados, no eran humanos, eran objetos parlantes, eran cosas que podían hablar, cosas que podías utilizar, digamos, para, no sé, como objeto de carga, como objeto para un fin específico, pero no eran personas en sí mismas. No las reconocían como personas. Y eso tú más o menos lo sabes. Pero bien, vamos a los orígenes. Principalmente en tres puntos importantes. En el coloniato romano, durante el imperio, ¿te acuerdas? Y hablaron un poco de darle tierras, más accesibilidad de tierras a las personas, para que tengan su propia tierra para que puedan trabajar. Luego, con los reinos bárbaros, en las invasiones bárbaras, las consecuencias: los francos, los germanos, los anglosajones, los visigodos, los hispanos, los británicos, etc. Luego tenemos al Imperio Carolingio, ¿no? Que se termina fraccionando, no sé si te acuerdas, con los hijos de Ludovico, ¿no? Se fracciona en tres zonas, todo el Imperio Carolingio de Carlomagno se termina fraccionando en sus nietos, y al final el gran imperio que quería tener se termina cayendo, se desmorona y van formando nuevos reinos. Y ahí es donde se da el germen del feudalismo, ¿no? De esta nueva edad, de la media en este caso. Bien, aquí tenemos las características principales: las económicas, las sociales, las políticas, las culturales, y luego vamos a explicar cómo era el sistema en general. Bien, primero, las características económicas. Aquí la agricultura va a seguir siendo el pilar más importante de todos, ¿sí? La producción agrícola. Tiene ciertas características, es rural, ¿no? No se realiza en las ciudades, obviamente, sino se va a realizar a las afueras, en zonas amplias.
es autárquica. ¿Qué quiere decir que sea autárquica? Es auto. Va a ser suficiente para uno mismo. Es decir, cada reino va a producir lo que necesita. Nada más. No va a necesitar comprar de otro lugar. No es necesario. Por lo menos en este primer periodo no. Bien. Todo lo que necesita lo va a producir. ¿Quieres papa? Produces papa. Maíz, produce maíz. Así sucesivamente, ¿no? Es autárquico. Auto. Uno mismo. Autosuficiente. Y eso es importante que te lo aprendas, chicos, porque mira, el feudo, es lo que nos dice, ¿eh? El feudo es la base económica. El feudo es la base económica. ¿Y qué es el feudo? Te preguntarás tú. El feudo vendría a ser la tierra. O básicamente una chacra, ¿no? Como lo conocemos nosotros. Una chacra. Aquella persona que poseía más tierras, aquella persona que tenía los feudos más grandes, feudalismo viene de feudo, era la persona más poderosa, ¿ok? La persona que tiene más tierras es la persona más poderosa. Así se basaba su economía. Agricultura era rural, autosuficiente, autárquica, y se basaba en el feudo, en la tierra, ¿ok? Características sociales, vamos. Cuando hablamos de sociedad siempre hablamos acerca de la pirámide social. Creo que esta es una constante, ya más o menos la manejas bien. La sociedad estaba dividida en estamentos, ¿ok? Era estamental. ¿Qué es un estamento? Es una porción de la pirámide en la cual se agrupa un pequeño grupo de personas, no un grupo de familias que tienen las mismas características económicas, sociales, de costumbres, etc. En la pirámide, en la punta de la pirámide teníamos al rey, en este caso, o un señor feudal, si quieres decirlo así, un señor feudal, a un monarca también, ¿no? Un rey, monarca, puedes llamarlo también. Luego, más abajito teníamos al clero. Tú ya sabes que es el clero, muchas veces vamos a mencionar el clero. El clero vendría a ser los representantes de la iglesia, ¿no? Teníamos al alto clero, obispos, arzobispos, ¿no? Papas, si quieres. Clero, al bajo clero, teníamos a los sacerdotes, a los clérigos, a los monjes, ¿listo? Más o menos, ¿sabes? Ve apuntando también por ahí con lápiz. Clero, alto clero, bajo clero. Luego teníamos a la nobleza, familiares del rey, ¿no? Primos, tíos, personas que tenían la misma posición del rey, pero no eran rey, posición económica me refiero. Teníamos aquí a señores feudales también, señores feudales que tienen una porción de tierra, pero no es tan grande como la que tiene el rey. ¿Okay? Voy a explicar un poco con imágenes que les voy a enviar. Tenemos de los vasallos vendrían a ser los protegidos por el señor feudal, ¿no? Aquellas personas que se encargan de hacer su administración, aquellas personas que son sus jefes militares, ¿no? Aquellas personas que llevan un poco su economía, bien, que trabajan para el rey, son sus vasallos. Recuerdo un poco esta clasificación del país que había hecho Carlomagno, ¿te acuerdas? Los condes, los duques, ¿no? Ok, recuerdo ese sistema. Y más abajo, en el segundo estamento, tenemos a los campesinos, ¿ok? Los campesinos, que son los que trabajan la tierra, los agricultores. Tenemos también a los siervos, que son, digamos, lo más inferior, se podría decir, en esta relación rey, siervo, señor feudal, siervo, ¿okay? Era el trabajador, el que tenía solamente su fuerza de trabajo, no tenía nada más que ofrecer, era ignorante, no iba a la escuela, no había recibido educación, solamente conocía que que existía un Cristo, ¿no? La educación cristiana, eso. Y a los villanos, ojo, los villanos no son conocidos como los malos, ¿no? Los malignos de esta historia, ¿no? Los villanos son aquellas personas que vivían en las villas en las cuales se podía vivir, por ejemplo, ¿no? Una pequeña zona poblada con distintas casitas era una villa. Persona que vivía ahí, un villano, ¿ok? Son esas personas que no han recibido mucha educación, que se dedican al campesinado, ¿no? A trabajar la tierra, un poco de la tierra que tienen. Por ahí quizá el intercambio, el trueque, ¿no? Sin embargo, en la parte de arriba, ahí está, la flechita para arriba, está para abajo, las personas con poderes se dedicaban, ¿no? a la acumulación de riquezas, a acumular oro, a acumular plata. Poseían grandes extensiones de tierra, ellos acá tenían un pedazo pequeño de tierra solamente para vivir, ¿no? Y así se va manejando. Eso con respecto a la sociedad, más o menos la conoces. En el caso que más o menos tengas una duda por ahí,
puedes retroceder el video o lo ves otra vez. Bien. Políticas. En aspecto político teníamos una lucha constante. ¿Cuál era? Primero, lucha entre la monarquía y la poliarquía. Tú ya sabes que es monarquía, pero vamos a repetir igual. La monarquía es cuando gobierna solamente un rey, solamente un gobernante, nada más. Mono, viene de mono, individual, monosílabo, ¿sabes la palabra de comunicación? Una sílaba. Monarquía, un rey, solamente un rey. ¿Ok? Ese rey decía que el gobierno debía ser temporal, ¿no? Temporal. Es decir, cuando a él le pasaba su tiempo, cuando moría, el gobierno iba para quién, para su hijo, y mantenía toda una línea de sangre, ¿cierto? Esa manera de pensar, esa manera política de pensar, se enfrentaba contra la poliarquía. Más o menos puedes entenderlo por ahí. Poliarquía, ¿no? Como polinomios de matemática. Poliarquía, poli, varios. ¿Qué quiere decir? Varios gobernantes, ¿ok? Varios gobernantes. O sea, en un país entero que existan varios gobernantes según las regiones de todo el reino, ¿ok? O sea, no solamente un rey, sino ellos decían que existan varios reyes, ¿no? Una poliarquía. ¿Quiénes defendían esta idea? La nobleza, como te mencionaba, ¿no? Un poco por ahí los príncipes, un poco por ahí también familiares del rey que también tenían grandes tierras, pero no tenían poder político importante, ¿no? Ellos defendían esta idea. Y ellos decían que era el Papa el que tenía que escoger, ¿no? Un representante de la iglesia tenía que nombrar a los reyes o personas encargadas de gobernar, ¿no? Era una transmisión de poder espiritual, ¿ok? Él decía temporal, de padre a hijo, y aquí era espiritual, ¿no? La iglesia era quien iba a escoger al rey. Bien, chicos, hasta ahí esta parte. Luego nos vamos con las características culturales.